Desde la tierra de los canguros, la última frontera, les traigo un invitado súper especial. Les traigo un invitado desde Australia, más conocido como Ángel Montoya de Latinos FM Australia, que nos va a mostrar cómo ha sido la historia de él como un colombiano guerrero que comenzó desde cero, llegó a Sydney, Australia, y a base de mucho esfuerzo creó una emisora que está marcando tendencia en la comunidad latina en Sydney y además está generando un impacto impresionante con las rumbas que hace Ángel Montoya con la viejoteca de Ángel. Así que pilas, quédate hasta el final de este video porque te vamos a mostrar en este podcast cómo ha sido la evolución de la radio y las nuevas tendencias y todo lo que se viene en materia de inteligencia artificial. Así que lo único que tienes que hacer es darle clic a la campanita en Impacta Podcast, suscribirte a nuestro canal y quédate hasta el final porque esto va a ser una bomba. Hola, te habla Paulo Restrepo, descuadriculador de Mentes Aburridas, y estamos aquí con Carlos Borges, nuestro especialista en inteligencia artificial, y con el invitado súper especial que es Ángel Montoya. Ángel, ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo te ha ido? Qué honor, qué placer, qué gusto, de verdad, esta charla. Y esto nos habla un poquito de la tecnología, ¿no? ¿Cómo está la tecnología de nosotros que estamos tan lejos de ustedes y ustedes de nosotros? Y estar aquí en este día con Carlos y contigo, hablando y recordando y trayendo de pronto todo lo que está pasando con la radio, que a veces la gente piensa que la radio ya fue. No, la radio no fue. Como dice por ahí, como dice una canción de Richie Ray, Bobby Cruz. ¿Tú creías que ya no servía? No, la radio pienso que está más vigente que nunca. Gracias por la invitación. Un placer de verdad estar aquí con ustedes en este día. Bueno, es muy interesante estar aquí con Ángel. Además les cuento, yo trabajé con Ángel hace casi 20 años en Sydney, Australia. Hice parte del movimiento de Latinos FM Australia. Montamos el programa de El Momento del Rock con Paolo Restrepo. ¿Te acordás, Ángel? Sí, claro que sí. Qué Un momento buenas muy épocas, especial. ¿No? Te cuento que todavía tengo gente que te recuerda, Paulo. Tenías ese carisma. ¿Ah, sí? Para llegarle a la gente. Todavía te recuerdan. Hay algunos por ahí que todavía me preguntan. Yo recuerdo cuando estaba con ustedes un psicólogo que se llamaba Paulo Restrepo, que hacía cosas muy buenas, y yo, bueno, todavía está más joven que nunca, se le ve súper bien, si vieras. Si son chicas, más les digo, no, mejor dicho, ese tipo está pero con todo. Sigue más joven que nunca, con mucha energía y descuadriculando mentes aburridas. Qué risa, bueno, de ver más de uno por ahí que dice, no, este man, qué pereza con Paulo Restrepo, se acaba un arroz por teléfono. Y yo me acuerdo que es increíble el poder de la radio, ¿no? Ángel, que yo llegaba, por ejemplo, y prácticamente, pues no, yo no preparaba, digamos, la parte que me tocaba era simplemente hacer en una servilleta, en un papelito, una estructura de cómo era el tema del rock en español y improvisar un poco, ¿no? El tema de la improvisación que sigue siendo muy interesante y cobra mucha vigencia. Ángel, contanos un poco cómo fueron tus inicios, cómo llegaste a Australia, cuál es esa gran historia que tenés para contarnos a todos, que la gente está ansiosa por escucharte. Bueno, Pablo, pues pienso que los inicios, yo pienso que cuando tú naces con una, no sé si es una misión o cómo lo podría uno describir. Mis primeros años, yo los recuerdo siempre en el colegio, como cuando hacíamos las izadas de bandera, que como ya han pasado algunos años, yo no sé si todavía eso se hará en los colegios allá. pero las izadas de bandera, entonces había como un cierto programa que había que leer y todo eso. Yo siempre me prestaba para leer esos programas. Y me prestaba para cuando hacían, digamos, eventos y todo eso, para leer delante del público y toda la cosa, e improvisar ahí y todo. Entonces, como que desde los 8 o 9 años ya empecé con esa inclinación hacia los medios de comunicación, ¿no? Ya a la edad de 12 años montaron una estación radial en mi pueblo.
y pues todos los locutores eran mayores y eran profesionales, pero a mí me gustaba la radio desde pequeño y un día tuve la oportunidad de conocer al dueño de la estación y pues le empecé a decir que por qué no me da la oportunidad. El señor como que se burlaba, no se burlaba, pero como que le parecía simpático que un chico a tan temprana edad quisiera hacer parte del medio, porque pues él me manifestó, no, esto es para gente que ya ha estudiado los medios, que ha tenido que ya tiene experiencia. Entonces yo le dije, pero es que yo improviso mucho en la casa, yo desde muy pequeño he estado improvisando y yo podría hacer que la emisora la escuchen en el colegio, los compañeros míos. Y ahí le sonó como la flauta al señor cuando vio como el beneficio, ¿no? Entonces me dijo, vaya a la emisora y dígale al gerente, al director de programación que le haga una prueba. El director de programación era un tipo no de mediana edad, pues para mí era un poco mayor, pero yo pienso que estaría por ahí unos 27, 28 años por ahí. Y fui allá y el señor me dice, bueno, siéntate y empecemos a hacer una prueba. Entonces me puso a leer algunos comerciales, alguna sección de noticias y todo eso. Yo la verdad salí de ahí muy nervioso, no pensé que de pronto me fueran a dar la oportunidad. Como a los 15 días me llegó una carta a la casa que me presentara de nuevo y ya había más gente pues de la emisora, otra gente que trabajaba con música y todo eso, y me preguntaron qué había pensado yo con respecto a hacer algo para la gente joven, pues, que podrían escuchar el programa, y ya yo les dije, porque como venía ya practicando en la casa y por todos lados de eso, entonces yo ya me había imaginado hacer una sección para la gente joven, lo que estaba sonando en esa época, ¿no? Que en esa época pues sonaba era todo lo que era rockcito en español, vos sabés, Hombres G, sí, Hombres G de España, Verdes, Miguel Mateos. Miguel Mateos de Argentina, todos esos artistas que de pronto la gente mayor no los escuchaban, porque eso pues era como nuevo para ellos, ¿sí? Y fue ahí donde ya el señor le interesó, el señor de pronto con una buena visión, me dio la oportunidad de hacer el programa y ahí empecé y recuerdo que de mi propio bolsillo hice flyers y pues los puse en el colegio, le pedí permiso al director del colegio que si podía poner flyers. Y él me dijo, sí, pon los flyers que quiera, porque todo eso al menos eso es para la comunidad y eso es chévere que los jóvenes se interesen por hacer. El señor muy querido, que murió hace poco, de hecho, y después ya haciendo eso en el colegio, ya me fui a otros colegios y dije, voy a montar un programa de radio, me van a tener un programa de radio, los que quieran escuchar rockcito en español y todo eso. Ya después más adelante vino grupos que eran ya como de hip hop, como Sandy Papo, Proyecto 1, todo eso. Entonces yo movía ese tipo de música, ¿no? Y empezó a coger mucha fuerza pues lo que hacía con la gente joven en mi pueblo y fue así como empecé. Y ya después ya empecé alguien que estaba acá, un familiar que estaba aquí en Australia, empecé a decir que cómo era para venir y toda la cosa, y él me dijo, y bueno, y con un locutor, ya estando yo en RCN Radio Colombia, o en Caracol, no, en RCN estaba ahí, ya pues ya mayor, ya más adulto, ya empezamos a pensar en Australia, en viajar a otro país, ya sea Estados Unidos, Australia, en una época que estuvo muy difícil, marcada, digamos, por mucha problemática en el país, mucho secuestro, mucha vaina. Sí, mucha violencia. Entonces, ya fue donde empezamos a vislumbrar irnos del país y salió la oportunidad en ese momento para Australia. Y bueno, yo llegué a Australia, pero nunca pensé que fuera a hacer radio acá, la verdad. Nunca pensé eso. Pero resulta que llegando, unos muchachos que eran de allá tenían familiares en Colombia, escuchaban mis programas en el pueblo donde yo te digo que hacía el programa. Entonces, estos muchachos que hacían fiestas acá, dijeron, viene un locutor de Colombia para que nos anime como animamos como hacen las fiestas en Colombia. Y el chico acá puso letreros por toda parte. Entonces me contactó primero y habló con mi primo, que era el que vivía acá inicialmente. Y por medio de él me empezó a hablar, es que nosotros hacemos fiestas acá y queremos tener un animador como lo hacen allá en Colombia, que animan y todo eso, las fiestas. Y claro, yo tenía la experiencia porque pues había trabajado en un lugar allá en Colombia que se llama Las Pirámides, que es un lugar donde hacíamos una miniteca. Es como un balneario, ¿no? Un restaurante balneario. Sí, era un balneario, era muy famoso. Nosotros ahí, pues yo trabajaba ahí, trabajaba también en Bello Horizonte, que es otro balneario saliendo de Cartago a Pereira.
donde la gente venía a pasar su fin de semana. Entonces ahí metíamos entre 1,500 personas todos los domingos bailando y yo haciéndoles animación y poniéndoles música y toda esa vaina. Eso me sirvió mucho acá y entonces aquí ya empecé también a hacer la animación, pues yo venía preparado con botas para hacer. Mi mamá me había echado es que unas botas de los y me tocaba trabajar en construcción y no sé qué vainas y trabajar en limpieza, que también lo hice, pero pues fui alternando ya con lo que hacía allá en Colombia por medio de esta gente que me conocía. Y por ahí me fui metiendo, después me puse a estudiar en la Universidad Tecnológica de Sydney. Hice un curso acá para trabajar con medios de comunicación y ya la universidad, terminando esos cursos, abrió un espacio para los Juegos Olímpicos que se iban a realizar. Entonces me dijeron si quería participar haciendo cubriendo la parte de habla hispana para informar a la gente que hablaban español sobre los Juegos Olímpicos y como las diferentes rutas de los buses y todo eso. Y entonces me contrataron y yo en medio de eso les ponía musiquita a la gente, pero eso era solamente por el periodo en que duraba los Juegos Olímpicos, ¿no? Y resulta que después de que ya se acabaron los Juegos Olímpicos y toda la vaina, ya la gente ya estaba acostumbrada la gente a escuchar la música y a escuchar lo que hacíamos y todo eso. Yo les ponía chistes y notas y hacía concursos y todo eso. Ya la gente misma empezó a escribir y eso me llegaban. En esa época no habían celulares o si habían eran muy pocos. Entonces la gente escribiera por carta y llegaban muchísimas cartas acá al estudio y toda la cosa. Y fue así como me empecé a quedar y por ese lado apliqué para la residencia. Pero al principio no quería, la verdad me quería devolver a Colombia porque era difícil y emigrar no es fácil. Sin embargo... Además, Australia es un país donde hay mucha soledad también, ¿no? Eso te pone a pensar a veces eso. Tú más que nadie sabes, Pablo, porque a ti te ayudaba mucho el surf, que mantenías surfeando en todas las playas, hermano. Y a veces cuando podía, pero yo fui obrero de construcción, yo limpié, yo lavé platos, yo era lo más bajo en la cadena alimenticia de los obreros de Sydney. Era muy interesante era lo único que podía limpiar los techos porque no quebraban las tejas del tejado por el peso. Yo recuerdo que tú venías al estudio cansadísimo y sí, a todos nos toca ese paso tan difícil. Y la soledad, lo que tú dices, más que el trabajo duro es acostumbrarse uno. En el caso mío, que tengo una familia tan grande y que somos tan unidos, era muy difícil soportar la soledad. ¿Y en qué momento surge Latinos FM Australia? Justo en ese momento, el momento en que ya yo me quedo, digamos que paso de esa parte de programarle música a la gente y todo eso, empecé a pensar qué puedo hacer. O sea, ya empecé pues a procesar la aplicación para poderme quedar y todo eso, pero ya a tomar el proyecto más en serio. Y se me vino a la mente, hombre, esto yo lo que programo es música latina. ¿Por qué no ponerlo Latinos FM? O sea, para todos los latinos, que una palabra que cubra a todos los que estamos acá de habla hispana. Y así fue, y empecé a trabajar en el boceto de cómo iba a quedar y toda la cosa. Después con un amigo que era diseñador gráfico, empezamos a hacerle los primeros diseños para mostrarlos. Después hablé con varios festivales acá grandes que hacían fiestas latinas en esa época, a ver si me dejaban ser patrocinador. Con la plata que yo había hecho limpiando, entonces a ver si podía patrocinar esos eventos para que la gente me viera, viera el nombre y empezar a escuchar. Y sí, algunos me dieron la oportunidad, como el Festival Darling Harbour, que es un festival muy grande, no sé si te acuerdas, Fiesta Darling Harbour. El Darling Harbour sí, es uno de los lugares más grandes. Donde estaba la cita, me acuerdo. Yo lavé los platos en la cita. Fui mesero en Darling Harbour, sí. En esa zona, y ahí ya, pues la gente empezó, ya empecé a patrocinar ciertos eventos y ya a darme a conocer un poquito más. Pero fue bien difícil, Pablo. Fue bien difícil porque acá, digamos, la gente era un poquito más resistente, ¿cómo podemos decir? Como no tan metida en la radio como en Latinoamérica, ¿no? Porque además no habían estaciones casi. Resistente al cambio, pues. Sí, sin embargo, lentamente, y de un momento a otro recuerdo que teníamos personajes humorísticos y todo eso, y eso fue como creando esa ola ya con la que ya traíamos de la gente que nos escuchaba inicialmente para escuchar la información de lo que pasaba en los Juegos Olímpicos, y ya se conectó y ya se fue ampliando más la cobertura y más la audiencia, ya crecimos mucho en audiencia y por ende más costos en las estaciones porque trabajamos para estaciones australianas.
a medida que ellos veían que la audiencia crecía y que crecía, digamos, la gente que quería pautar, pues en esa misma dimensión crecía también los costos de la estación y las rentas de los espacios. Era impresionante, pero bueno, ahí nos hemos mantenido por todos estos años, mi querido Paulo. Qué bien. Carlos, ¿quería hacer alguna pregunta? Bueno, Ángel, algo muy importante, contanos un poco cómo ha ido evolucionando la radio en una línea de tiempo. En una línea de tiempo, a ver, yo diría que inicialmente la radio yo pienso que la radio se ha mantenido siempre brindando algo muy importante y sobre todo para esta zona del mundo, que es la compañía. La gente que escucha radio la escucha por compañía. No es lo mismo, y eso no lo digo yo, eso lo dicen varios estudios que hemos analizado. La gente que escucha radio se pone a escuchar, digamos, usted pone un listado de canciones, digamos, en una playlist, pero no tiene alguien que le habla, alguien que le comunica, alguien que le cuenta. Y eso es vital en estos tiempos en los que vivimos. Hay mucha gente en soledad y por ende necesita compañía. Y lo único hasta ahora que brinda compañía es esa digamos, que algo que no sea humano, pero que sea digital, es en cierta forma es la radio, porque casi siempre hay un humano atrás que está mandándote mensajes o que te está acompañando. Como decía un profesor en la universidad, así sea para darte la hora y para decir el clima, pero hay alguien que te está enviando un mensaje. Y yo pienso que esa es la función de la radio, brindar compañía, ¿sí? Y crear también esa ilusión, crear eso es lo que hablábamos de pronto ahorita extra micrófonos, la radio es el teatro de la mente que hace que tú mismo te cuentes la historia, ayudado de un locutor, de una voz humana. Básicamente eso es lo que es la radio y se ha mantenido en esa, digamos, en esa línea, ¿verdad? Qué bien. Ángel, ¿cómo estás? Ángel, me causa bastante curiosidad y estoy escuchando atentamente toda la historia y creo que lo que más rescato es esa gran, como decimos en Colombia, esa gran berraquera para meterse en esos espacios como que tan difícil. Y una pregunta que me nace, yo también fui migrante en otro país y la pregunta es, ¿cómo hace un migrante para empezar a tener éxito de a poco en un país como Australia? Y más que todo en el sector del entretenimiento. Bueno, yo diría que una primera base es estudiar, es como buscar los espacios, ¿verdad? Buscar esos espacios es muy importante porque para tú, digamos, la radio y los medios de comunicación aquí y en cualquier lado siempre han sido medios muy cerrados, que son como ciertos grupos. Ahora pues con la parte de la tecnología y el podcast está mucho más abierto, pero en esa época eran muy cerrados, digamos, los medios de comunicación para poder acceder a ellos. Entonces, lo que en mi caso fue estudiando primero, como metiéndome a la industria, pero a adquirir conocimiento primero. Y ya después de adquirir ese conocimiento, ya me fui relacionando con ciertas personas que hacían parte, digamos, de la industria. Y por medio de ellos ya les fui mostrando el proyecto, lo que en sí yo traía, que era llegarle a esa comunidad latina que de pronto no tenía un espacio radial. Y la otra cosa es también mostrar los beneficios. Muchas veces lo difícil es que no te dan el acceso, digamos, a ciertos espacios porque casi todo el mundo está buscando un beneficio. Entonces, a veces mostramos los proyectos, pero no mostramos los beneficios. Y lo que les argumentaba en mi caso era, mira, si tú tienes un programa radial, toda esta gente de habla hispana, ellos van a querer, que están escuchando la radio, van a querer ir a alguna tienda, van a querer ir al shop, digamos, que les vende las cosas latinas, van a querer comprar la ropa de la gente que trae ropa de allá. Y todo eso va a ser beneficio para tu empresa, porque todas esas compañías nosotros las podemos contactar y ellos van a querer pautar contigo. ¿Sí? Y fue de pronto como hicimos como entramos lentamente. No digo que fue fácil ni fue rápido, fue muy lento el proceso, pero pienso que esas fueron las bases para los inicios, ¿no? Para poder despegar. Muy bien. Muy interesante. Y la comunidad ahorita de latinos, ¿cómo ha visto los nuevos cambios tecnológicos? ¿Cómo los has sentido vos desde tu lugar, Ángel?
a nivel de radio, a nivel de nuevas tecnologías? Yo pienso, Pablo, que cada día es más bonito. Para mí, a mí la verdad, la tecnología no me atemoriza, me parece lindo, me parece muy bonito. A veces, digamos, si hay cosas que a uno de pronto, por los mismos medios y tanta cosa, pues que te dice, que te insinúan que te vas a quedar sin trabajo, que todo lo va a hacer la IA y que, La pero no, inteligencia artificial. sí, pero yo pienso que todo lo que ha sido nuevo para el ser humano, todo ha causado miedo al principio, ¿cierto? He escuchado a mucha gente que trabaja con inteligencia artificial y en un país como Australia que ponen tan en relieve todas las nuevas tecnologías. Me parece que es fabuloso. Me parece que la inteligencia artificial ahorita va a hacer que cosas que el hombre no merecía hacer, Paulo. Yo pienso que el hombre es para el ser humano como tal, es para soñar, está creado para soñar, para vivir, para hacer cosas grandes. No, por ejemplo, sin desmeritar ese tipo de trabajos, pero no, por ejemplo, para estar todo un día cerrando un tornillo o todo un día parado en una fábrica haciendo una cosa que llega a su casa y va a seguir soñando como la película de Charles Chaplin, ¿verdad? Esos trabajos de rutina que de pronto la gente hacía por todo un día, 12 horas, y después, yo recuerdo recién llegando aquí, trabajé en una empresa no voy a decir el nombre, pero en una empresa de productos ¿cómo podemos decir? Para no decir el nombre, de cereales, ¿verdad? Muy conocida. Todo un día nosotros teníamos que estar 12 horas viendo cómo esas cajas pasaban y usted llegaba a la casa, hermano, y seguía soñando las otras horas viendo las cajas pasar, ¿verdad? Entonces yo pienso que el ser humano está creado para otro tipo de cosas. Eso lo pueden hacer las máquinas, ¿verdad? Y ahorita pienso que se va a poner muy de relieve realmente los que hemos sido soñadores, Pablo, como tú, como yo y de pronto como los muchachos. Yo pienso que este es el momento de los soñadores, este es el momento de los creativos, porque muchísimas cosas maravillosas se van a poder hacer y vas a tener la ayuda de la IA para crear esos sueños que tú querías mostrarlos y que no tenías, digamos, la capacidad, ni el dinero, ni el staff o el grupo digamos, de trabajo para hacerlo. Ahora tú lo puedes hacer y mostrarlo como tú te lo imaginas, ¿verdad? Entonces yo pienso que esa es la gran ventaja de la IA y pienso que a nivel radio la IA va a ayudar muchísimo. De hecho, a nosotros ya nos está ayudando. Qué bien, qué bien. Ángel, y una pregunta. Antes hablabas sobre el tema de cómo ha sido el impacto, no solo de la IA, sino de las redes sociales en la ejecución o en el alcance que tiene la radio tradicional. ¿Cómo ha sido ese impacto y cómo a través de la emisora se han podido adaptar a esos cambios que está trayendo las redes sociales, la audiencia de las redes sociales y ahora con lo nuevo que viene con la inteligencia artificial? ¿Qué planes y cómo se están adaptando para estos grandes cambios? Sí, muchachos, mira, resulta que nosotros en el pasado estábamos acostumbrados mucho a los medios masivos de comunicación, pero eso está cambiando radicalmente. Los medios masivos están teniendo, yo pienso que un muy mal momento por estos tiempos. ¿Por qué? Porque la gente se está concentrando más en comunidades. Y yo pienso que en el futuro cada vez va a ser más las comunidades, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, con su podcast, con la comunidad de Latinos FM. La gente está recibiendo lo que ellos realmente quieran recibir, lo que en el momento los está satisfaciendo, ¿verdad? Esas personas pueden migrar de una comunidad a otra, pero eso es lo que nosotros estamos notando. Y en cuanto a las redes sociales y todo esto, para la radio ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso porque yo me pongo, por ejemplo, voy a mirar a ver aquí, perdona, voy a tratar de entrar a nuestra app. Les quiero mostrar un poquito las audiencias de Latinos FM, ¿verdad? Entonces, anteriormente nos escuchaban en Sydney, ¿sí? Sí, mucho en Wollongong, que era hasta donde alcanzaba la FM, ¿verdad? Pero ahora con las redes sociales, nosotros tenemos a toda Australia y hay países que uno no se imagina que lo están escuchando a uno, ¿verdad? Entonces, a ver si de pronto se puede ver desde allá.
Ujú. Hablándoles de países, ¿verdad? No sé si ahí puedan de pronto ustedes apreciar la pantalla. ¿Pueden apreciar? Ok. Entonces, si uno mira ahí, por ejemplo, acá, en este momento, nos están escuchando en Australia, en Estados Unidos, en Colombia, Argentina, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Rumanía y México. Mira, Wow. Impresionante. eso es lo que están Increíble el haciendo en las alcance, ¿no? redes sociales. ¿Ah? No, es Eso es lo impresionante que el impacto que eso tiene. exacto, eso es lo que está haciendo hoy en día la tecnología. Cuando hace algunos años le trabajábamos solamente a Sydney o a un barrio de Sydney, a una cierta zona, ahora le estamos trabajando a toda esta gente, ¿verdad? Y eso para mí es fabuloso porque el mundo ya ahora es muy pequeño. El mundo es pequeño y cada día, como te digo, las comunidades se van a reducir más y va a ser como más directa la promoción. Digamos, si yo sé que estoy en Sydney, que tengo un almacén y le quiero vender a mi gente, pues le voy a poner la promoción a Latinos FM o a los chicos que están haciendo podcast o que están haciendo, qué sé yo, algún tipo de videos o que están teniendo impacto con la comunidad de acá. Y así sucesivamente. Anteriormente era todo como más global. Uno pagaba sin saber realmente a quién le iba a llegar la promoción. Entonces yo pienso que esa es la ventaja que estamos teniendo ahorita con todo lo que es la tecnología, las redes sociales y todo este cambio que ha habido en el mundo, ¿no? Que para mí es para bien. Muy bien. Ángel, si pudieras viajar al 2030, por ejemplo, estamos a 5 añitos nada más, ¿no? Y escucharte en el 2030, ¿qué te gustaría estar diciendo en ese momento? ¿Cuál es el legado que querés dejar con tu voz? Contanos un poco cómo te imaginas. Si tuvieras una bola mágica y vieras el futuro, ¿cómo es ese futuro de la radio en el 2030 y tu futuro como locutor o presentador de radio? Qué buena pregunta. A ver, déjame imaginar. Yo pienso, Pablo, que la, lo más importante y lo más hermoso que tenemos los seres humanos es que podemos transmitir sentimientos, ¿sí? Nunca una computadora va a poder reemplazar una banda en vivo, por ejemplo, ¿verdad? Por más buena que sea la computadora, siempre va a haber una parte fría ahí, siempre va a haber una parte que no es ese sentimiento vivo que transmite un ser humano. Entonces yo pienso que los seres humanos, puede que de pronto las máquinas desplacen muchas cosas que nosotros hacemos, pero cuando usted quiere calidad, siempre va a recibir algo que esté vivo, que transmita esa energía viva, ¿verdad? Y pienso que las máquinas, puede que sí, la gente se vaya a acostumbrar qué sé yo, a hablar con robots y todo eso. Pero yo pienso que el ser humano va a transmitir siempre eso. Eso es algo que es innato y que además es muy propio de cada persona. Yo por más que Carlos sea parecido a Paulo, nunca va a poder ser igual Pablo o Carlos. Nunca van a poderme transmitir lo mismo. Es simplemente porque es algo que es un ADN que traemos, es algo que es innato en nosotros. Y eso yo pienso que es lo que va a perdurar, esa esencia ya sea de la persona o del medio de comunicación. Hay muchísimos medios de comunicación, pero si tú lo escuchas cada uno, por más que el uno quiera imitar al otro, van a ser diferentes. Y lo mismo eso pasa en todos los campos. Somos privilegiados de tener cada uno un diferente ADN y de tener cada uno una esencia. Con tantos millones de personas, no se va a poder encontrar dos personas exactamente iguales en todos los aspectos. Entonces eso va a quedar, esa parte de la esencia del ser humano, por más computadoras que hayan, por más máquinas, por más robots y lo que tú le quieras poner, pienso yo que tenemos que seguir cultivando esa esencia y que esa esencia sea bonita y pueden pasar los años y pienso que eso es lo que va a quedar. Eso es lo que yo quiero dejar, la esencia de una persona que trató de hacer lo que amaba, de pronto con muchos errores, con muchas fallas, con muchas falencias, pero que siempre quiso hacer lo que amaba de forma real, ¿verdad? Perdón. De forma auténtica. De forma auténtica. Entonces, básicamente eso sería, Paulo, que la gente me recuerde así, como una persona que hizo algo que quiso hacer de corazón y lo hizo con todo el amor del mundo, con virtudes y defectos, pero
pero dando lo que pensó que era lo que servía para ese momento. Ese ejemplo que das es muy importante porque a pesar de que ya la tecnología está avanzando bastante, ya en este momento se puede clonar la voz de una persona, un locutor, una personalidad, pero hasta ahora en este momento todavía falta tocar la esencia de la persona que transmite. La máquina hasta este momento, yo que he probado muchas plataformas de inteligencia artificial, todavía no captura la esencia de la persona. Puede, a través de prompts y a través de información, se puede como que entrenar a la inteligencia artificial, pero todavía no está llegando a ese punto de reemplazar. Y yo creo que todavía no lo va a hacer en el mediano o largo plazo. Sin embargo, hay ciertas actividades que se pueden empezar a delegar o automatizar, como por ejemplo, que no te cree todo el contenido, pero que sí te ayude con alguna parte. En eso me gustaría que nos hablaras de pronto cómo están usando en este momento la inteligencia artificial o cómo la pretenden usar en el futuro mediano plazo, no para reemplazar completamente a la voz del locutor o al contenido, pero sí hay ciertos aspectos que me imagino que ya están teniendo en cuenta para eso. Sí, mira, por ejemplo, hay ciertas, ¿qué te digo? Ciertos programas que requieren, sobre todo en un país como Australia, que requieren que el inglés sea muy bien hablado, ¿verdad? Entonces, el inglés, por decir algo, el inglés el inglés británico es muy diferente al inglés americano. El inglés americano, a su vez, es muy diferente al australiano. Y así sucesivamente. Entonces, cuando ya trabajas con inteligencia artificial y alguien te manda una carta o alguna cosa, inmediatamente tú ya te das cuenta, este tipo está trabajando con inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, en este momento, o este tipo no habla bien inglés, o esta persona, sí, le falta gramática. Y pienso que por ahí está, digamos, muy bien la inteligencia artificial, nos está ayudando mucho de cierta forma, porque la inteligencia artificial ya puede hacer esa diferencia entre los diferentes tipos de inglés y qué palabras esenciales utilizan los australianos, por ejemplo, para que uno les llegue en el momento de enviarles un mensaje, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, para nosotros es importantísimo, porque queremos hacer, digamos, una producción que necesita un cierto pronunciamiento y nosotros que somos inmigrantes siempre se nos va a sentir un acento, ¿verdad? Pero entonces yo le digo a la inteligencia artificial, ayúdeme a que esta parte, esta palabra, me salga exactamente como la pronuncia un australiano, sobre todo para un comercial de radio que dura 30 segundos. Entonces la inteligencia me ayuda en ese aspecto, desde la parte auditiva, por ejemplo, desde la parte visual, me ayuda porque yo quiero, por ejemplo, mañana voy a hacer un programa y voy a entrevistar a un hombre que descuadricula mentes aburridas. Muéstrame cómo puedo yo dibujar esa persona, cómo puedo hacer que esa persona impacte a la comunidad latina en Australia, cómo puedo yo mostrarle a la gente que ese hombre de verdad le va a ayudar a descuadricular ese pocotón de mentes aburridas que hay en Sydney. Entonces la IA me va mostrando cómo lo podemos fabricar y qué imagen le puedo yo proyectar a la gente para que la gente que está interesada en ese tipo de información, que yo me siento aburrido, quiero ser diferente, quiero descuadricularme, que se conecte y me escuche el programa. Mejor dicho, es que esto es tan amplio, la inteligencia artificial es tan amplia y te puede ayudar de tantísimas formas que de verdad para mí ha sido yo pienso que esto va a ser otra cosa, muchachos. Estamos en un mundo, el 2025, pienso que es mucho más revolucionario que cuando salieron los primeros computadores o cuando salió el Internet. Esto tiene demasiada tela para cortar y para mí es maravilloso porque el hombre va a poder volar, el hombre va a poder hacer muchísimas cosas que tenía limitación. Ahorita ya no las tiene porque tiene un equipo atrás de la inteligencia artificial que lo está apoyando, al menos por el momento, que no está tan costosa, ¿me entiendes? Ya me imagino que después eso va a ser difícil, como todas las herramientas, va a ser muy difícil ya después, o no sé si por el contrario será más favorable, pero pienso que sí ayuda desde muchos campos la inteligencia artificial, desde muchísimos. Y para mí eso es maravilloso, de verdad. Y en la radio lo vemos, lo ponemos así, no solamente para trabajar con ella como tal, sino para anunciar lo que queremos anunciar, lo que queremos mostrar. Y eso le da una ligereza y una fuerza a la radio impresionante. Porque prácticamente la radio ahorita es hablada, pero también es vista, ¿verdad?
Lo que pasa es que, como lo decía anteriormente, hemos querido mantener, al menos en Latinos FM, mantener esa esencia de lo que es la radio como tal, que es escuchar. Ángel, súper. Otro tema importante es la generación de transcripciones a partir de la voz. Yo creo que me imagino que tienen mucho material de audio, pero en algún momento si quieren generar contenido a través de eso, pues obviamente la inteligencia artificial les puede ayudar a transcribir grandes cantidades de audio de la forma rápida y obviamente después pasando la supervisión de un humano también, para el tema de transcripción y generación de contenido también. Exacto. Y hay otra cosa también, muchachos, y son los bancos de voces. Eso es otra cosa genial, porque anteriormente, digamos, en el caso mío, yo hacía un comercial para, qué sé yo, solamente para Sydney o para el gobierno de Sydney o para el gobierno australiano. Pero ahora con un banco de voz, si tu voz gusta, qué sé yo, en India, en Estados Unidos, en Pakistán, wherever, tu voz se puede utilizar, ellos van a utilizar tu voz y lo pueden poner en el idioma que ellos quieran, pero con la esencia de la voz tuya. Y tú por todo eso también vas a recibir un beneficio. Entonces es lo que te digo, está globalizando nuestro trabajo, la IA. Bueno, estábamos hablando ahora, Ángel, con Juan Peña, que es el productor de este programa de podcast, sobre las dificultades que hay ahora para captar la atención. Ahora, lo que más cuesta es la atención. Y captar la atención en los primeros segundos es súper importante. De hecho, el scrolling, el estar bajando por el celular para ver qué capta la atención, pues es cada vez más complicado, porque esto es como una droga, esto es adictivo, porque descargas grandes niveles de dopamina, que es un neurotransmisor relacionado con el placer distinto a la serotonina, que tiene que ver con la felicidad, que es más de cola larga, más a largo plazo. ¿Cómo esto representa, por ejemplo, un reto muy interesante, este tema de la dopamina y cómo capturar la atención a través de la radio o a través de los podcasts? ¿Qué opinas de esto que estamos hablando en este momento y cuál crees que es el mayor reto para capturar la atención de la audiencia? Yo pienso, Paulo, que eso es como ¿cómo podría yo explicarlo? A ver, es que eso es como la comida chatarra, por decir algo. La comida chatarra va a estar siempre ahí y va a haber mucha gente comiendo comida chatarra, hermano. Pero va a haber una cierta cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Tú, por ejemplo, cuando vas por una calle o entras a un supermercado, tú empiezas a ver la comida, supermercados, vas al supermercado y de 15 líneas, al menos aquí en Sydney, de 15 líneas que tenga el supermercado, 8 o 10 de esas líneas son de comida chatarra. Son comida que te va a hacer daño al cuerpo, ¿me entiendes? Solamente unas 4 o 5 están reservadas para las verduras, las frutas, ¿sí? Y lo mismo cuando tú vas por una calle, te encuentras 7 restaurantes con comida chatarra y te vas a encontrar 2 o 3 que te venden la comida buena. Está en el productor de contenido saber en cuál de esas líneas se va a parar, ¿sí? Porque en el caso nuestro, por ejemplo, a mí no me interesa tanto tener volumen. Yo no sé si ustedes han oído hablar, me imagino que sí mucho, del volumen o de la calidad, ¿sí? Entonces, créeme que cuando tú haces las cosas bien, haces las cosas con calidad, lentamente, es más lento, por supuesto, es mucho más lento, pero cuando tú haces las cosas con calidad, empieza como a llegar esa comunidad que quiere escuchar tu podcast o que quiere escuchar tu trabajo, la esencia tuya, y volvemos a la esencia. Y eso me recuerda en una oportunidad una charla que estaba haciendo el gran Rubén Blades, que él decía, cuando yo lancé Pedro Navaja, la gente decía, ¿quién va a escuchar eso tan aburrido, hermano? ¿Quién va a escuchar una canción que dura 7, 8 minutos cuando la radio está transmitiendo canciones de 3 minutos? ¿Sí? ¿Quién se va a poner a escuchar una historia de esas? Le decían los productores, ¿verdad? Entonces decía, pero yo la quiero grabar así. No, tienes que cortarle a eso. No, es que la canción no da para yo cortarle, es que yo quiero contar una historia. Yo quiero contar una historia y si la escuchan 3 o 4 y me compran me compra mi mamá, mi tío y mi prima el LP, que en esa época era el LP. Yo estoy feliz con eso porque al menos esos 3 escucharon lo que yo quería contar, ¿verdad? Y yo pienso que eso sigue en estos días.
Hay tipos que tienen, qué sé yo, 50,000, 100,000, 1,000,000, 2,000,000 de seguidores. Pero hermano, lo que transmiten es unas cosas frías, vulgarmente hablando, bobadas, ¿verdad? Estamos los que de pronto nos gusta hacer un poquito más y hay otros que son de mucha más calidad que lo que uno hace, que de pronto se va reduciendo el tamaño de la comunidad, pero es calidad lo que se les está mandando y es calidad también la gente que tú tienes ahí. Esa gente el día de mañana, el día que tú los necesites, porque necesitas que tu podcast se mueva mejor, esa gente no va a tener dolor en sacar y apoyarte económicamente si toca o si tú vas a hacer un emprendimiento o algo, porque es gente que realmente está conectada con lo tuyo, ¿verdad? Al menos yo lo veo así. Y aquí lo he visto, por ejemplo, con las fiestas. Yo tengo, que tú hablabas al principio, la viejoteca. Hubo una época cuando montamos este evento que era solamente reggaetón y música urbana. Yo le dije a varios, ¿por qué no montamos una viejoteca? Porque ya se había hecho la viejoteca muchos años antes, donde estaba la música, digamos, de viejoteca sonando fuerte, pero después hubo una revolución con la parte de la música urbana. Y ahí en esa parte fue donde yo quise entrar con la viejoteca, ¿no? Y todo el mundo me decía, pero es que eso, música vieja, ¿eso quién va a querer escuchar? Eso ahorita todo el mundo está escuchando el Porque reggaetón. había un hueco en el mercado que nadie lo estaba llenando. Exactamente, entonces yo dije, no, me meto con esto, así vayan 2 o 3 viejitos solamente a escuchar a escuchar la música, a bailar lo de la viejoteca, yo hago eso. Y hermano, y veo cómo la vida misma le va dando a uno la razón con los años, ¿sí? Las otras discotecas a reventar, hermano, escuchando reggaetón. Y bueno, nosotros despacito, afortunadamente, bueno, siempre hemos tenido la respuesta, pero fueron pasando los años, ya han pasado 15 años. Y todos esos chicos que estaban escuchando reggaetón con todo, ahora están viniendo a la viejoteca, ¿me entiendes? Porque mantuvimos esa esencia, ¿sí? Y yo pienso que la radio y los medios de comunicación son iguales. Yo pienso que uno no puede entrar, solo por tener una comunidad inmensa y un pocotón de likes y un pocotón de seguidores. No, yo pienso que uno hace las cosas a conciencia y con esa conciencia es que la gente vas a conseguir también gente que tenga tu misma conciencia y van a formar esa comunidad que aunque sea pequeña es sólida. Eso es lo que yo pienso. De pronto estoy equivocado, ¿no? Porque el mercado siempre va, digamos, a bendecir al que tiene más seguidores, al que tiene más, sí, pero no muchas veces es algo leal y algo concreto, algo, digamos así, que produzca impacto real. Casi siempre estos youtubers y todo eso que hacen tantísimo, que tienen tantísimos millones de likes, tienen por supuesto su momento de éxito y de pronto que toda la gente les quiere pautar ahí, todo eso, pero llega un momento en que eso baja y eso lo hemos visto, yo lo he visto mucho y también con los artistas, se ve mucho eso y queda realmente lo que tuvo esencia, lo que tuvo vida, volviendo otra vez a lo que hablábamos de la vida y de la IA y todo eso, de la esencia real. Eso es lo que pienso yo que se queda. Por eso vemos que hay artistas como de los 70s, artistas como los qué sé yo, como los hispanos, como Gran Combo de Puerto Rico, que aquí, el Gran Combo de Puerto Rico se presentó ahorita en enero, aquí, como 10,000 personas, hermano. ¿Por qué? Porque la gente está mamada de escuchar reggaetón y de escuchar música urbana. Todo el mundo, jóvenes y viejos, estaban viendo y disfrutándose una orquesta en vivo como el Gran Combo de Puerto Rico con 15 músicos en tarima y todos viejitos y todos haciendo explotar esos instrumentos, hermano. Esa es la esencia. Ellos nunca cambiaron su esencia y eso es admirable, hermano. Y pienso que por ahí es que nosotros tenemos que hacer la vaina con el respeto que merecen los que les gusta pues todo esto de los montones de likes y los montones de views y todo eso. Ángel, habías dicho una frase que me encantó. ¿Qué decías de la radio? ¿La radio era qué? ¿La puedes repetir, por favor? Sí, la radio es el teatro, la radio es el teatro de la mente, hermano. Esa frase no es mía, esa frase es de un hombre que le dicen The Golden Voice. Era un hombre que pedía en la calle. Él fue famoso a nivel radial, pero él infortunadamente se desvió por el camino de las drogas y del alcohol. Entonces llegó a la calle y llevaba muchísimos años en la calle y él se paraba con un cartelito en una esquina, creo que era en Manhattan, y él decía, yo tengo un gift,
yo tengo un GIF que es mi voz. Y de pronto un día llegó un chico, un youtuber, y le dijo, a ver, si usted de verdad tiene ese GIF, hágame algo aquí para la gente. Con el teléfono lo estaba grabando. Y dice, I'm the golden mice. Empezó a hablar así, hermano, eso se volvió viral, hermano. Ese señor en el lapso de un mes ya estaba trabajando en la NBC, estaba trabajando para la NBC, haciéndole comerciales a Pepsi, a Coca-Cola, todo se volvió grandísimo, The Golden Voice. Y él fue el que dijo esa frase. Porque le preguntaron, ¿por qué usted pegó tan fuerte? Y él dijo, porque la radio es el teatro de la mente. Y yo tenía ese GIF, Dios me había dado ese GIF, ese regalo, mejor. Entonces, es de ahí donde viene la frase y pienso que es lo que es, ¿no? Es real. Qué bien, Ángel. Bueno, Ángel, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Muy buenas enseñanzas, muy buenos elementos de comunicación. Tenés una capacidad de conectarte sin duda con las personas y vemos cómo has evolucionado una línea de tiempo, ¿no? Desde hace 20 años que nos conocemos más o menos. Y bueno, muy contento con esta entrevista. Tal vez una de las entrevistas que a mí me ha generado más impacto pues obviamente porque compartimos momentos muy duros en Australia también cuando yo intenté migrar en algún momento y además pues el trabajo en la emisora que fue sin duda grandioso. De verdad, muchas gracias por este espacio, Ángel, y Carlos, muchas gracias también. Muy interesantes tus preguntas, súper. Excelente, Ángel, muchísimas gracias. Increíble esa historia de vida y historia profesional, porque creo que muchos, incluso sean migrantes o no sean migrantes, van a sacar mucho valor de esta entrevista y más que todo el recorrido, el camino, que es lo que más uno resalta. Porque si quieres tener resultados, pues obviamente hay que seguir a los que emprendieron, viajaron, tuvieron, pasaron las duras y las maduras y ahora están disfrutando del beneficio. Entonces, si tú quieres recorrer ese camino, pues lo más importante es aliarte con esas personas que ya pasaron por ahí y que te pueden ayudar, porque yo imagino que si en algún momento ves a un colombiano o alguna persona migrante en Australia, por supuesto, uno siempre tiende a ayudar a esas personas porque uno pasó por ahí en algún momento. Claro que sí, Carlos. Si es que al final, la gente, digamos, cuando nosotros llegamos acá y de pronto a Pablo le podía haber pasado, era tan difícil escuchar a alguien hablando español por ahí. Ahora de pronto es más común, porque ha venido mucho latino a Australia, pero en la época en que nosotros llegamos era muy difícil, era casi imposible encontrarse a alguien que hablara la lengua de uno. Entonces, y cuando uno encontraba a alguien que tenía la misma lengua de uno, pues era fabuloso porque era como encontrarse con un familiar, era como uno ver a alguien que era de su tierra y que tenía su misma esencia, era poder, sí, como que ya se convierte en familia. Lo mismo cuando alguien llega a hablar mal del colombiano y la cosa, uno siente eso como si le estuvieran hablando de su familia. Entonces, tienes mucha razón en lo que dices, Carlos. De verdad que uno quiere que la gente, digamos, que están llegando, si uno puede apoyar en algo, para eso estamos y pues los que trabajamos en estos medios y esto, la idea es esa, poder apoyar de alguna forma a los que están inmigrando, ya sea con información o con algo que les pueda dar la mano para que ellos no tengan que sufrir de pronto de cierta forma lo que a uno le tocó sufrir, ¿verdad? Ese es nuestro mayor anhelo y ese es digamos, nuestra función, los que trabajamos con las comunidades, ¿verdad? Apoyar y ayudar en lo que más podamos, ¿no? A veces es complicado porque cada uno tiene su propia ruta, de su propio mundo. En un país como estos hay que trabajar fuerte para que todo, digamos, funcione, pero siempre estamos dispuestos a apoyar. Y gracias de verdad, Carlos, gracias, Paulo. Qué rico de verdad esta charla con ustedes y sigan adelante. Vamos a ver cómo se mueven con el podcast y recuerden la calidad, lo más importante, hacer las cosas con calidad y con amor y ya lo demás va llegando. Ángel, y para terminar, para las personas que quieren seguirte en tus redes, ¿qué les puedes decir? ¿Dónde te siguen? Cuéntales. Bueno, muchas gracias, Pablo, por esa oportunidad. Qué rico. Ojalá que gente de ustedes, de sus seguidores, nos sigan a nosotros.
Nosotros estamos como www.latinosfm.com para los que nos quieran escuchar, pues nos pueden escuchar por ahí, descargar las aplicaciones de Apple y Google Play Store. En Apple Store estamos como Latinos FM, en Google Play Store estamos como Latinos FM Australia, estamos en www.latinosfm.com, también en Facebook como Latinos FM Australia, en Instagram como Latinos FM _ Australia, y bueno, por TuneIn también nos pueden escuchar como Latinos FM. Estamos por todos lados y también este servidor Ángel Montoya en Facebook o en Instagram. Por todos estos medios nos pueden seguir, y qué rico poder tener gente que les gusta lo que ustedes hacen, porque si son gente que les gusta lo que ustedes hacen, entonces yo voy a saber que es gente que les gusta las cosas con calidad, hermano. Pablo siempre ha sido muy calidoso en lo que trata de hacer. Qué bien, papá, súper. Bueno, y no olviden seguirnos Impacta Podcast y darle clic a la campanita para suscribirse al canal. Bueno, les habló Paulo Restrepo, descuadriculador de Mentes Aburridas, y también Carlos Borges. Muchas gracias Ángel, muchas gracias Pablo, hasta luego. Chao. Muchas gracias, muchachos. Gracias de verdad. Déjense descuadriculizar la mente, descuadricular la mente, que les va a servir un montón. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos, Ángel. Muchas gracias. Chao. Saludos, familia. Bendiciones, todo lo mejor.